Pido que me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos como tu iglesia, Señor, que se congrega en Apaseo el Alto, Dios. Te pedimos de que sea tu Santo Espíritu el enseñador como siempre, porque eres tú, Dios, quien edifica su iglesia. También te pedimos de que tu palabra nos desafíe a ser luz, ser ejemplo, andar en concordancia con tu carácter, Padre bendito. Y gracias, Señor. Gracias porque podemos hacer esto con libertad. Te lo pedimos, agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a estar más que todo en Daniel 1 y Daniel 6. Si nosotros leemos el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que podríamos dividirlo de alguna manera en dos partes, el libro de Daniel. Tenemos una sección narrativa y una sección con profecías. De hecho, esas profecías van a hablar o van a tener como foco mostrar cómo Dios sigue siendo el Dios soberano que tiene el control sobre la historia, sobre los imperios humanos y de que incluso todo lo que ocurre por el designio de Dios. Esto habría sido importante para el tiempo de Daniel, ya que recordemos de que el pueblo de Israel ha sido llevado al cautiverio. El templo del Dios que los libertó de Egipto ha sido destruido. Y podría surgir una pregunta, ¿no? ¿Será que a lo mejor Dios ha abandonado a su pueblo? ¿O será que a lo mejor nosotros no sabíamos de que hay otros dioses que son más poderosos? Y en estas visiones Daniel va a poder ver cómo todo lo que está ocurriendo por el designio del Dios verdadero. O sea, Dios no ha perdido el control. A Dios no se le han salido las cosas de las manos, sino de que todo está ocurriendo por designio de Dios y por supuesto por el pecado del pueblo. Pero Dios iba a solucionar todo el pecado por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Y de hecho muchas de las profecías nos vamos a dar cuenta que si bien hay profecías que tienen que ver con imperios, con reinos, todo va apuntando de que después iba a venir un hijo del hombre cuyo reino iba a ser inconmovible, ¿no? Y eso de hecho lo tenemos en Daniel capítulo 7. Pero del capítulo 1 al 6, lo que vamos a ver es esto, una sección narrativa, ¿no? Desde que ellos son llevados de Israel hasta Babilonia y de hecho cuando llegamos al capítulo 6 ya estamos en tiempos del imperio medo-persa. Estamos ahí, periodo de tiempo de aproximadamente 80 años. Así que vivió mucho Daniel, porque vamos a ver de que está desde Nabucodonosor hasta el rey Ciro, que ya Ciro estamos hablando del 538 a.C. Y en el capítulo 1 nos encontramos en el 605 aproximadamente antes de Cristo. Entonces el capítulo 1 es justamente esta historia donde ellos están llegando a Babilonia. ¿Okay? El pueblo de Israel está en pecado. Dios había estado enviando a sus profetas diciendo, arrepiéntanse. Y el pueblo de Israel, oídos sordos, ¿no? Y de hecho parte del juicio que nosotros vemos en Isaías es de que oyendo no van a oír, viendo no van a ver. Y bueno, el mismo Señor Jesús va a decir de que esto ocurrió en el tiempo en el que Él vino. Que viendo no veían, oyendo no escuchaban y su corazón fue endurecido. Entonces, Dios ya había previsto en el libro de Deuteronomio, bueno, en el Pentateuco, el Deuteronomio sería la parte final del Pentateuco, Dios ya había advertido que si el pueblo permanecía en su rebeldía, Dios los iba a entregar a sus enemigos. Entonces, Daniel capítulo 1 tenemos esto. Vamos a ver, si vemos toda la historia del Antiguo Testamento, que hubieron en realidad 3 deportaciones. ¿Okay? 3 deportaciones. La primera deportación es esta que vamos a ver ahorita en el 605 a.C. De hecho, ahí se va Daniel y sus amigos, ¿no? Que son por lo general conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad serían Misael, Azarías y Ananías, ¿no? Hay una segunda deportación que es en el 597 antes de Cristo. De hecho, ahí se va a ir el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también va a llegar a Babilonia. Y desde allá les va a seguir diciendo al pueblo, arrepiéntanse. No crean que vamos a volver allá porque Dios va a aplicar su justo juicio. Y el último es la destrucción en el 586, que es cuando el templo es destruido. Y ahí tenemos, por ejemplo, el mensaje en Lamentaciones, cuando se describe todo lo que ocurre en el asedio. Y de hecho, mientras Daniel está siendo llevado a Babilonia, quien sigue predicando allá en Judá sigue siendo Jeremías. Y de hecho, ahí vamos a ver un poquito de los contrastes que tenemos en esta historia de los profetas. Pero bueno, tenemos a Daniel que va a llegar allá con estos amigos.
¿Y por qué hablar de Daniel en este momento, no? Si estábamos hablando de primera carta a los Corintios y ahora metemos Daniel. Bueno, hemos visto cómo se ha hablado tanto de esta cuestión, por ejemplo, de que Dios tiene personas que son eunucos para el reino, ¿no? O, por ejemplo, se ha hablado, por ejemplo, de que quien es virgen o quien es soltero ocupe su soltería para servir al Señor. Y si estás casado, ocupa tu condición de matrimonio para servir al Señor, para honrar a Dios. Si eres siervo, ocupa tu condición para servir al Señor. Si eres amo, así, en donde estemos, en la condición en la que estemos, la responsabilidad del pueblo de Dios es ser luz y honrar a Dios en la condición en la que se encuentra. Entonces, aquí tenemos a estos personajes que son Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y que de repente su vida pues, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de la noche a la mañana. Al parecer son príncipes o son jóvenes que estaban o que tenían una buena condición en Jerusalén. Y de repente ha llegado un imperio, ha llegado a la ciudad, ataca, que en ese ataque pues obviamente hay muerte, hay saqueo, son arrebatados de sus familias, son llevados a cientos de kilómetros lejos de su tierra en la cual ellos habían crecido y su condición ha cambiado de la noche a la mañana. Su condición ha cambiado de forma repentina. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál debería ser su responsabilidad? Bueno, su responsabilidad a lo mejor debería ser intentar cambiar su condición lo más pronto posible. Pero no. Ellos sabían que esa condición no iba a cambiar porque el profeta ya había anticipado que esto iba a ocurrir. ¿Y cuál iba a ser su responsabilidad? Bueno, su condición ha cambiado. Ahora van a estar bajo el gobierno de otro imperio, de otro reino. Y su responsabilidad va a ser utilizar la condición en la cual ahora ellos están para honrar y para hacer testimonio. Entonces, vemos estos jóvenes que a mí siempre me impresiona mucho cuando aparecen jóvenes. Y bueno, se especula que son jóvenes pues por todo lo que vivió hasta Ciro, ¿no? Tendría que haber sido llevado joven relativamente para que hubiese aguantado tanto, ¿no? Entonces, o por lo menos eso se especula, que van a ser llevados jóvenes, algunos proponen ahí 16, 15, distintas, habría un rango de edades, ¿no? Y ellos llegan y van a incluso, no solamente van a ser arrancados de su tierra y tienen que ser luz, sino que en dónde van a ser puestos, o sea, van a ser puestos con astrólogos, con magos, o sea, porque ellos van a tener que aprender las ciencias de los caldeos, que esas ciencias pues involucraba entender, por ejemplo, sus creencias, cómo ellos leían los cielos, cómo ellos esos iban a ser sus compañeros de clase. Entonces de repente te arrebatan, te sacan de tu familia, vas a ir a un lugar donde pues no es como que tuviste un curso para saber cómo tratar con caldeos. Y aparte vas a ser instruido en lo que ellos enseñan. ¿Y cómo se puede ser fiel a Dios en medio de esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo un joven puede ser fiel a Dios en medio de un mundo ateo o relativista? O sea, ¿sí es posible? Y hoy en día un joven que es confrontado con ese tipo de ideologías, hoy en día pues no tiene en riesgo necesariamente su vida, pero aquí, si tú no ibas acorde al sistema, pues también podías morir, ¿no? Entonces, no van a intentar necesariamente cambiar su condición, porque aparte no iban a poder, ya es designio de Dios, pero Dios los iba a preservar por ser fieles. Entonces, después de todo esto, vamos rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1. Y rápido porque ahorita volvemos a Daniel, capítulo 1. Dice Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1. Dice: En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, que Joacim vendría a ser el antepenúltimo rey de Judá. Tenemos a Joacim, vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él.
Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que los destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces aquí tenemos de que Dios iba a traer juicio contra ellos, y esto lo leo yo, dice Isaías 39, versos 7 al 8, de tus hijos que saldrán, está hablando de los descendientes de Ezequías, de tus hijos que saldrán, de tus hijos que saldrán de ti y que habréis engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Entonces, un detalle aquí a tomar en consideración es de que el libro de Daniel nunca nos dice tal cosa como que Daniel y sus amigos fueron eunucos. En realidad eso entraría dentro de la especulación, pero Primera de Reyes sí va a hablar de que muchos de los que son llevados en esta deportación van a terminar siendo eunucos y sirviendo al rey. Así que en el caso hipotético de que este hubiese sido la condición a la que llegaron Daniel y sus amigos, que una vez más, algo que el texto, por lo menos en Daniel, no termina de aclarar, esto podría haber sido una posibilidad, ya sea de Daniel o por lo menos de otros de los que llegaron ahí, y de la cual incluso ni siquiera tenemos su historia escrita, solamente tenemos Daniel y Ananías, Misael y Azarías. Pero esto sería un agregado a la historia. Ellos, o estos que van a ser eunucos, no van a tener familia. No van a tener familia, cualquier idea de desarrollar una familia, porque van a ser eunucos, aunque el término eunuco también es un poco ambiguo. Algunos eunucos pues implicaría pues la cirugía o el cambio de condición física, o en otros también el término se puede utilizar simplemente para un dirigente o alguien que estaba cerca del rey. Pero si hubiese sido también la condición física, pues entonces es ya no familia para servir a un rey pagano. Así que tus planes están ya determinados. O sea, no es como que hay mucho que soñar o que proyectar porque ya se ha determinado pues qué es lo que vas a hacer. Y una vez más, ellos no van a poder cambiar su condición, pero van a tener que ser fieles a Dios en medio de esa condición. Y ahora sí, vamos a Daniel, dice Daniel 1, verso 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Así que pues también eran piquis ahí con si eran feos o no. Enseñados en toda sabiduría, muy capaces, los más educados, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Ahorita nada más habla acerca del idioma, más adelante va a hablar acerca de pues también lo que hubiese implicado, ¿no? El aprender el resto de las ciencias de los caldeos, que implicaría la cuestión de la astrología, y es ahí donde va a surgir una pregunta. ¿Se metieron en eso Daniel y sus amigos o no? Bueno, ahí hay algo que va a decir el texto, ¿no? Pero ellos van a tener que aprender, y en realidad en la historia no pone como una problemática el tener que aprender esto. Lo que va a poner la problemática es aquello que va en contra de la ley de Dios, que vamos a ver que es una cuestión de una restricción alimenticia. Pero inicialmente no va a poner como malo el hecho de que aprendan ciertas cosas. Y de hecho, el hebreo que hoy en día se escribe es con las letras arameas, ¿ok? En realidad, cuando ustedes ven letras en hebreo, en realidad esas letras en hebreo son las letras que se utilizaban en Mesopotamia. Antes de eso no se escribía así el hebreo. Pero ellos van a aprender las letras, el lenguaje de los babilonios para estar en el palacio del rey, y que les enseñas, y les señaló el rey la ración para cada día. Entonces tenemos de que ellos, por ser parte del equipo del rey de alguna manera, ellos eran partícipes o tenían derecho a poder consumir la comida del rey, que obviamente ahí habría pues todo un detalle, ¿no? No solamente la cuestión de si esta comida era de animales inmundos, que ese era un tema, por lo menos lo es en Levítico y en Deuteronomio, sino también podría esto implicar de que el participar de la comida del rey los estaría de alguna manera demostrando de que ellos están de acuerdo en todo con el rey. Porque cuando alguien participaba de la comida con alguien, de alguna manera era una práctica que enfatizaba la comunión, ¿no?
que no es algo diferente hoy en día. Cuando comes con alguien, pues hay comunión, ¿no? Entonces, ¿realmente ellos tienen lealtad en todo el sentido de la palabra al rey? Vamos a ver que no, porque hay que obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. E incluso, nosotros nos vamos a dar cuenta que en primera carta a los Corintios, cuando habla acerca de no cambiar la condición, obviamente no es de que en tu condición, si se te obliga a hacer algo incorrecto, lo vas a hacer. Siempre es necesario agradar a Dios antes que a los hombres y utilizar tu condición para honrar y glorificar a Dios. Cuando se habla de los hijos, por ejemplo, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y un dato siempre interesante, probablemente muchos de ustedes ya lo han escuchado alguna vez, cómo los nombres de ellos tienen significados. En general, los nombres hebreos tienen significados. De hecho, Daniel significa Dios ha juzgado o Dios me juzga. Entonces, el nombre de Daniel, obviamente, habla a quién pertenece el juicio. ¿A quién pertenece el juicio? A Dios. Tenemos a Ananías, que es curioso. Imagínate, estos jóvenes están yendo a Babilonia, están siendo arrancados de sus familias. Existe la posibilidad de que hayan sido hechos eunucos. Y Ananías significa Dios ha sido misericordioso. Podremos pensar que Dios ha sido misericordioso si te está pasando algo así. Misael, ¿quién es como Dios o quién es quien Dios es? No hay nadie como Dios. Dios es el Dios verdadero. Azarías, es curioso. Azarías, o sea, es una combinación de dos palabras. Por ejemplo, cuando en Génesis dice que la mujer era ayuda idónea, es Etzer Kenecto. Entonces, Etzer, de ahí viene Atzar de Azarías. Y el Ías es de la contracción de Jehová, de Yah. Entonces es Jehová ha ayudado. Entonces, una vez más, estos nombres recuerdan la misericordia de Dios, de cómo Dios es un Dios que va en el auxilio de su pueblo, en su ayuda, que Dios es el que juzga, el soberano sobre toda la tierra. Y toman a estos jóvenes y les van a cambiar el nombre. Y estos nombres están relacionados también con algunos dioses de este pueblo. Y les van a cambiar el nombre. Ellos no van a decir: pues, espera, no me cambies el nombre. Pues se lo van a cambiar y así los van a llamar. Pero independientemente de que ahora sus nombres van a ser memoria de dioses paganos, cuando la gente los vea cómo proceden, y eso lo vamos a ver muy bien en el capítulo 6, no solamente en el capítulo 1, también en el capítulo 6, cuando la gente los vea, aunque sus nombres van a ser de dioses paganos, a quienes realmente van a estar viendo es al Dios verdadero. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Pero de manera rápida, a Daniel se le va a cambiar el nombre a Belsasar. Da la idea de Belet protege su vida. Belet era el nombre de la esposa de la deidad babilónica principal, Bel o Marduk. Entonces le va a poner el nombre de la esposa de Marduk, que de hecho, cuando lleguemos a Ciro, y hay todo un evento ahí en donde Ciro manda de regreso a los pueblos, a sus patrias y que reconstruyen sus templos. De hecho, cuando uno lee el cilindro de Ciro, básicamente Ciro cree que Marduk le ha dado esta orden, ¿no? Porque ese es el dios de ellos. Tenemos a Ananías, que se le va a poner el nombre Sadrach. Aquí no hace tanto referencia ni en Sadrach ni en Mesac a algún dios, pero significa soy muy temeroso. Y lo que está implícito es que Sadrach sería un temeroso de Dios, pero de un Dios, pues, mesopotámico, ¿no? Mesac significa soy de poca estima. Y Abednego, de hecho, ese Ebed sería siervo de Nego, o siervo de Nebo, un dios pagano. Entonces se les cambian sus nombres, no pueden cambiar el hecho de que le hayan cambiado sus nombres. Y dice, verso 8, entonces tenemos la condición. Estos jóvenes han llegado, su condición ha cambiado. ¿Y qué van a hacer una vez de que su condición ha cambiado? De que sus convicciones o sus valores van a ser puestos a prueba. Bueno, ellos van a tener que comer de la ración del rey. Y dice el texto, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a
contaminarse. Y eso es peligroso, porque él bien podría haber sido asesinado. Y van a haber otras historias que no vamos a ver ahorita, en donde incluso los amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, van a decirle al rey, Señor, rey, nosotros no te vamos a adorar porque Dios nos puede librar y aunque no nos libre, preferimos morir, ¿no?, antes de servirte. Así que su fe va a ser probada varias veces y esta va a ser la primera ocasión. Así que a mí me causa un poquito de conflicto, ¿no? Cuando en algunos lugares hoy en día se habla como que los jóvenes no son capaces no se les debe enseñar tanta doctrina, ¿no? Porque pues, no la van a procesar o no la van a aceptar. Pero pues estos jóvenes van a mostrar que puede haber jóvenes fieles, jóvenes que aman a Dios, que sirven a Dios. Cuando uno ve a María, ¿no? María habría tenido aproximadamente unos 15 años cuando queda embarazada por la obra del Espíritu Santo y curiosamente ella va a citar el cántico de Ana de alguna manera y va a reflexionar teológicamente en eso. O sea, jóvenes que pueden servir al Señor y amar al Señor. Y puso Dios a Daniel en gracia. Y este es el detalle. No es que Daniel es una persona, porque se mencionan como inteligentes, como entendidos, pero este es el detalle. Ellos pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy entendidos, pueden ser hasta caritas, ¿no?, de buen parecer, de buen parecer. Pero el énfasis en la historia queda en el hecho de que ¿quién está con ellos? Es Dios. Y eso es lo que va a hacer toda la diferencia. Por eso puso Dios a Daniel en gracia. Y puede Dios cambiar el corazón de los paganos. Puede Dios mover el corazón de los opresores, de los tiranos. Dios puede hacerlo con tal de que se cumplan sus propósitos. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Entonces, el eunuco no da un no rotundo, pero sí le explica la condición a Daniel. Oye, ¿sabes qué? Pues estamos poniendo en juego nuestras vidas. O sea, ¿tú estás dispuesto a que nuestra vida sea puesta en juego? Y Daniel va a dar la solución. Y esas soluciones, pongamos a Dios a prueba. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque uno dice, ¿se debe o se puede poner a Dios a prueba? Y yo creo que estamos de acuerdo en que hay que tener cuidado con dicha expresión. Pero aquí el poner a Dios a prueba tiene que ver con, veamos si no va Dios a honrar la fidelidad a Él. Y por eso en el versículo 12 va a decir, Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. O sea, con 10 días no nos vamos a meter en problemas. ¿Estamos de acuerdo? Va. Y que nos den legumbres a comer, verduras y agua a beber. Y aquí hay que aclarar algo. Este texto no está fomentando o diciendo que la mejor dieta es la dieta vegana. ¿Okay? Porque luego hay cada cosa que sacan ahí. Porque pues el Señor Jesús, Jehová, bueno, Dios, también al pueblo de Israel les va a permitir comer carne, ¿no? Animales. O sea, esto está en la ley, ¿no? Incluso los sacerdotes tenían que comer carne porque tenían que comer de los sacrificios. Así que no es como que, mira, porque luego hay cada video que sacan en YouTube o en Facebook. No, mire que aquí está la evidencia que la Biblia propone una dieta vegana, ¿no? No está proponiendo una dieta vegana, sino que ¿por qué ellos van a verse mejor habiendo comido esto? Porque Dios estaba con ellos. ¿Ok? Si no, entonces pues Dios no estaba con los sacerdotes, ¿no? Cuando comían lo sacrificado a los ídolos por el mismo, lo sacrificado lo no sacrificado a los ídolos, sino lo sacrificado a Dios, los sacerdotes pues estarían mal por mandato de Dios. Entonces dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego a nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Y luego lo que vamos a ver en el resto de la historia, para no ir viendo tanto detalles, cómo al final Dios va a honrar esto. Porque el texto ni siquiera está explicando los beneficios de las verduras, no, es simplemente que Dios va a honrar
que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y para no contaminarse con la comida del rey, ellos iban a tener que comer legumbres. Y de manera milagrosa Dios iba a orar para que eso fuese suficiente sustento para sus cuerpos. Ese es el detalle. Y después vamos a ver verso 16. Así pues Melzar se llevaba la porción, dice, verso 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así que de puro comer legumbres y beber agua. A estos 4 muchachos Dios les dio, ese es el detalle, Dios está dando, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Ahí tenemos, no solamente aprendieron el idioma, sino que también en todas las ciencias. Ellos van a escuchar a los astrólogos. Ellos van a escuchar las ciencias de los caldeos. Pero aunque van a escuchar de las ciencias de los caldeos, curiosamente, vamos a darnos cuenta de que lo que va a resaltar de ellos no va a ser la ciencia de los caldeos, porque este es el detalle. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y cuando uno lee el resto de Daniel, porque este es el detalle, los magos, los caldeos en general, los que estudiaban estas cosas de Mesopotamia, ellos también intentaban interpretar los cielos, las señales, e intentaban interpretar los cielos y las señales por el poder ¿de quién? De sus dioses. Entonces Daniel va a aprender, va a escuchar de lo que ellos enseñaban. Pero cuando Daniel tenga lucidez, cuando Daniel tenga entendimiento de las visiones, cuando Daniel tenga entendimiento de los sueños, no va a ser por la ciencia de los caldeos, sino va a ser porque ¿quién le va a dar ese entendimiento? Dios. Esa va a ser la diferencia. Porque cuando se vea contrastado el hecho de cómo estos magos no pueden interpretar todo, pero Daniel sí lo haga, entonces, ¿qué se va a evidenciar? ¿Quién es el Dios verdadero? Y va a ser el Dios, y es el Dios de Daniel. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, vemos de que en este primer capítulo, vemos a estos jóvenes cuya condición ha sido cambiada, ha sido determinada, ellos no pueden hacer absolutamente nada al respecto, pero ellos tienen que ser luz en medio de esas condiciones y su responsabilidad va a ser de que Dios sea visto, de que Dios sea conocido y de que se evidencie de que Jehová es el Dios por encima de todos los dioses, de que solamente de Él proviene la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la verdadera bendición. Créanme, así de pura legumbre y agua, pues podemos llegar a tener ciertas deficiencias alimenticias. Una vez más, el punto es de que Dios está honrando la fidelidad. Y algo que hay que también tener cuidado es que el hecho de que Dios honre la fidelidad no significa de que siempre nos va a ir a como nos gustaría que nos fuese por ser fieles. Porque una de las cosas que empezamos comentando es de que, bueno, tenemos a Daniel y él va a ir allá y él va a ser preservado, va a ser puesto en alto, va a ser como un José en tiempos de los babilonios y de los persas. Pero mientras tanto, ¿quién sigue predicando en Judá? Jeremías. Y a él no le está yendo tan bonito. A él, pues, está escuchando amenazas de muerte en su contra, va a ser maltratado, va a ser perseguido, va a ser atemorizado. ¿Y él qué tiene que seguir haciendo? Tiene que seguir predicando independientemente de su condición. Entonces tenemos a uno en esta condición y a otro en esta otra condición y ambos tienen que hacer lo mismo. Honrar a Dios en su condición. Honrar a Dios en medio de las personas que tienen a su alrededor. Y es de lo que viene hablando Pablo de alguna manera en primera carta a los Corintios, ¿no? En este capítulo 7, de cada quien en la condición en la que está tiene que ser luz. ¿Por qué? Porque son parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Dios hace siempre
en donde quiera que esté. Cuando llegamos al capítulo 6, que sería el final de esta primera sección narrativa de Daniel, ahora vamos a tener otra historia, que es una historia que luego también se le cuenta a los niños, porque es el Daniel en el foso de los leones, ¿no? Es una de las historias que luego se cuentan mucho. Y una vez más vamos a tener esa condición. Y si bien se va a repetir esta cuestión de Daniel es confrontado a honrar a Dios o a honrar a los hombres y Dios lo va a preservar, va a seguir siendo como la misma idea. Algo que es muy interesante tener en consideración es lo que les había dicho, ¿no? Cuando Daniel es llevado, habrá tenido aproximadamente unos 15, 16, estamos hablando del 605. Para el tiempo de Darío I, estamos hablando ya por allá del 522 antes de Cristo. Así que tenemos a un Daniel joven y ahora tenemos a un Daniel anciano, muy anciano. Y ahora muy anciano, pues él otra vez es puesto a prueba. Y yo creo que el pensar en esto tiene incluso más valor cuando vemos otras historias de la Biblia. ¿Por qué? Porque en otras historias de la Biblia hay personajes que empiezan bien, pero terminan mal. ¿Estamos de acuerdo? O por lo menos no terminan tan bien a como parece humanamente que empezaron. Hay personajes que de repente parecieran los héroes, humildes, que Dios está exaltando, pero después se vuelven los tiranos. David fue así, de hecho. David ya de anciano, de mayor, se volvió un tirano, un abusivo, y Dios fue tratando con él, fue reconociendo su pecado. Entonces algunos empiezan bien, no terminan tan bien. Pero aquí vamos a tener a un Daniel que a lo largo de su vida vamos a ver de que tenemos fidelidad al principio en la juventud y fidelidad al final. O incluso hay personas que de repente cuando son puestas en una condición de comodidad cambian, ¿no? Y curiosamente nosotros vamos a ver cómo, si leemos los otros capítulos, primero tenemos a un Daniel que es puesto como los principales en el tiempo de los babilonios. Para el tiempo de Belsasar, otro rey que se llegó a llamar con el mismo nombre babilónico que se le puso a Daniel, parece que él ya no era tan importante. Y luego otra vez es vuelto a poner en importancia en tiempos de Ciro y Darío. O sea, la vida de Daniel no siempre fue en palacio, al parecer. La vida de Daniel parece que fue un sub y baja, ¿no? Entonces, de joven tiene una posición de importancia. Para el tiempo de Belsasar parece que no es tan importante como en tiempos de Nabucodonosor. Y luego te vuelven a poner un buen cargo en tiempos de otro imperio. Y otra vez es puesta a prueba su vida. ¿Y qué hace ya anciano? Pues lo que tenemos Daniel capítulo 6. Ya casi al final de su vida. Vamos a ver de que el contexto es de que hay unas personas que no gustan de Daniel, de los sátrapas. Ellos van a tramar todo un plan para hacer de que Daniel sea asesinado. Y la razón por la cual quieren que Daniel sea asesinado es porque ellos saben que Daniel es un hombre fiel. De hecho, es lo que dice el verso 4. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ¿por qué era él conocido aún ya a su avanzada edad? Porque era alguien fiel. Y yo creo que esto le debería dar como más relevancia a nuestra vida cotidiana. ¿A qué me refiero? A veces hay personas que llegan a pensar que para honrar a Dios, para glorificar a Dios, hay que hacer cosas como muy particulares, ¿no? Cuando uno tiene de referencia de repente predicadores como Piper, como MacArthur, y uno dice, bueno, es que eso es servir a Dios, ¿no? Eso es estar dedicado al Señor, y sí, por supuesto que hay dedicación a Dios en eso, pero pues Daniel era alguien que estaba haciendo su trabajo todos los días en la corte. Daniel era alguien que tenía que estar haciendo su chamba en medio de políticos, en medio de astrólogos, en medio de gente con ideologías contrarias y corrientes de pensamiento, una teología muy diferente a la de él.
Y en medio de eso, él está honrando y glorificando a Dios y va a ser de los personajes que sí conocemos su historia en la Biblia, porque viviendo una vida cotidiana, llamémoslo cotidiana, pues no como hoy en día se piensa, ¿no? En grandes ministros o predicadores. Él va a honrar a Dios y Dios lo va a utilizar para predicar, para honrarle. Y si algo que era reconocible en él es, si vamos a encontrar algo para agarrarlo, va a ser en la ley de su Dios. Porque en cuanto a cómo se maneja, no le podemos hacer un problema, ¿no? Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguéis un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces tenemos esta situación en donde estos hombres dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle al rey que nosotros queremos una ley para que el rey sea exaltado. ¿Qué puede salir mal en ese plan? Pues el rey escucha eso y el rey dice, pues esto me suena bien y qué bueno que todos mis súbditos pues quieren exaltarme a mí, ¿no? ¿Cómo no vamos a aprobar esta ley? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia. Y aquí tenemos incluso un imperio diferente, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, Daniel va a escuchar de que el rey tiene que ser exaltado y solamente Dios sabe, ¿no? Hay momentos en los cuales hay que ser cauteloso y al parecer hay momentos en los cuales hay que ser escandaloso y descarado. ¿Ah? Temerario, ¿no? Para Dios, sí. Y bueno, ahí es una cuestión de sabiduría, ¿no? ¿Cuándo qué? Pero aquí vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios, qué es lo que va a hacer Daniel. Dice, supo del edicto. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando supo el edicto? Bueno, pues ahí vamos a tratar de tener cuidado, sortear el asunto, ¿no? Entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, las oraciones no se hacían en silencio. Las oraciones no eran como así, hacia adentro. Muchas veces estas oraciones se decían en alta voz. Así que se da un edicto. O sea, si es un edicto, muy probablemente tienes a los mensajeros del rey recorriendo el imperio diciendo, así va a ser de ahora en adelante. Y gritándole a todo mundo de que ahora hay que exaltar al rey. Y ahora Daniel se mete en su cuarto y abre las puertas y se pone a gritar, exaltando a Dios, adorando a Dios. Todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel cuando oraba, orando y rogando en presencia de su Dios. Y obviamente le van a ir a decir al rey, mira lo que está haciendo, pues hay que aplicar la ley, ¿no? Verso 14, cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Ahora, al parecer, aunque este hombre ha violado la ley de Media y Persia, este rey, Darío, es total y completamente consciente del buen hombre que es Daniel. Y aunque está yendo en contra de su propia ley y de su propia exaltación, él va a intentar liberar a Daniel. Una vez más, por el trabajo, por el testimonio que ha hecho. Verso 16, entonces obviamente el rey no va a poder hacer eso. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, y aquí está una vez más la prueba, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Podríamos decir eso, mis hermanos? Podríamos decir que la gente cuando piensa, ¿no?, en cualquiera de nosotros, Él es el que continuamente sirve a su Dios. Es algo que se ve, que no se puede evitar. Podríamos decir que el mundo ve eso en nosotros. Y de hecho, una vez más, volviendo a Corintios,
Cuando habla de esta mujer que está casada con un incrédulo, que por su proceder gane a quién? Gane a su marido. Y que ve esa diferencia. Aquí ¿quién ha sido de alguna manera cautivado por el proceder de Daniel? El rey de Media y Persia. Y fue traída una piedra y puesta sobre él, sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Y bueno, el texto va a decir cómo el rey pasó toda la noche en aflicción, justamente porque tenemos este hombre justo, que tiene un Dios diferente a él, pero que cuando ve a Daniel sabe que es alguien total y completamente diferente, no por él, sino por su Dios. Y está afligido y dice, y verso 19, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, o sea, casi desesperanzado, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Una vez más, esa es la característica, ¿no? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Que esto es precioso porque cuando incluso tú ves los amigos de Daniel que son echados al horno de fuego, una vez más, tienes a un personaje en medio de ellos que es el que los preserva. Y ahora tienes esta escena repetida, pero con Daniel en el foso de los leones. Tenemos al ángel del Señor protegiéndolo y preservándolo, y su presencia está con ellos. Y eso es lo importante, que la presencia, que Dios esté con sus siervos y que eso sea lo que se vea. Dice, porque ante él fui, dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti. Eso es como, y tú sabes, rey, que esto que tú hiciste fue un acto de injusticia. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. El rey va obviamente a mandar que sea sacado Daniel, que los sátrapas, los líderes políticos que tramaron esto, ellos sean destruidos. Y luego va a decir, verso 25 para terminar hasta el fin, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, una vez más, alguien que por ser fiel ha sido testimonio para un rey, para todo un imperio. Una mujer con un marido incrédulo que puede ser testimonio para su marido incrédulo. Un siervo que es abusado puede ser testimonio para ese amo abusivo, en primera carta a los Corintios. Aquí tenemos a un anciano que está siendo fiel a su Señor y dice el rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Esto es, de hecho, lo que tenemos en Daniel capítulo 7. Un hijo del hombre iba a venir y su reino nunca será destruido, ¿no? Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cómo prosperó? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Consideremos. La victoria de Daniel y sus amigos en el capítulo 1 no es garantía de que los siervos de Dios siempre saldrán ilesos. Tenemos el caso de Jeremías 12 del 1 al 6, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bienes todos los que se portan deslealmente. Y Jeremías expresa en el capítulo 12 su dolor por todo lo que está ocurriendo, pero su responsabilidad es ser fiel en la condición en la que está. En medio de un contexto impío, a los siervos de Dios se les llama ser ejemplo. Y la consagración a Dios tiene que ver con que independientemente de mis circunstancias, yo sea fiel a Dios. Entonces, acompáñenme en oración, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial,
Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de meditar, Señor, en tu palabra y poder ver, Dios, de que a lo largo de toda la historia, tus siervos, Señor, han sido llamados a ser luz, pero no de una luz propia, sino de tu luz, Señor, de tu gloria, la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a ser luz. Y lo decimos con miedo porque sabemos de que en tus planes y en tu soberanía, Dios, a cada quien le toca diferente. Por favor, Dios, fortalece, Dios, a esa mujer creyente que está casada con un incrédulo, que no se canse de ser luz, que no se canse de ser testimonio. Padre, ayuda a todo creyente, a cada uno de tus hijos que están en matrimonio, Dios, a que los esposos amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y que esposas sirvan a sus maridos como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. Padre, ayúdanos en nuestros trabajos, Señor, a ser ejemplo, a ser luz. Fortalece, Señor, a todo creyente que esté en un trabajo cuyo jefe no es un creyente, para que pueda hacer luz a su jefe y que por su testimonio, Dios, Él se abra y que tu Santo Espíritu obre para que, al momento en que se le predique la luz del Evangelio, Dios, entonces sus ojos sean abiertos. Ayúdanos, Señor, independientemente de las circunstancias que tengamos, Señor, a jóvenes que están en universidades, en su escuela, Dios, que en la condición en la que están ellos sean fieles. Y a personas, Señor, que están en su soltería, que su soltería, Dios, sea utilizada para tu honra y tu gloria y tu servicio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.